Cuando nosotros tenemos un programa Java es lenguaje orientado a objetos, obviamente andamos creando objetos de un lado al otro, ¿sí? Para representar nuestros objetos de entidad, para representar las estructuras de datos. Cuando veamos ventanas, las ventanas también van a ser objetos, instancias de alguna clase, etc. O sea que en un lenguaje orientado a objetos tenemos objetos por todos lados. El tema es que cuando un objeto está vivo en la memoria, pero en la memoria de quién o dónde. Cuando un objeto lo instanciamos con new, queda ocupando memoria del proceso de la máquina virtual que está corriendo. Cuando un objeto está en la memoria de ese proceso, no hay una forma directa para lograr que ese objeto pase a la memoria de otra máquina virtual. ¿Sí? ¿Otra máquina virtual dónde? Bueno, nosotros podemos tener corriendo en nuestra propia computadora dos programas hechos en Java. Ambos tienen su propia máquina virtual corriendo, su propia porción de memoria que el sistema operativo les asignó, y cada una tiene sus objetos. Y no hay forma, por cuestiones de seguridad y por cuestiones de implementación, no hay manera de pasar un objeto de la porción de memoria que tiene uno de los programas al otro. ¿Sí? No tenemos forma de compartir objetos directamente entre unos y otros. Pero también podemos pensar esto de compartir objetos entre una máquina virtual y otra, a poder pasar objetos desde dos procesos que estén corriendo en dos computadoras diferentes, por lo tanto que a través de una red local o de internet o lo que fuera, que podamos pasar un objeto de un lado al otro, o un programa un programa Java que tiene objetos de su memoria, que se los pase a otro en el tiempo. ¿En el tiempo qué sentido? Bueno, que yo pueda decir, que es lo más básico, estoy ejecutando el programa, creé 2000 objetos de memoria, 1.000.000 de objetos de memoria, no importa cuántos, y que yo pueda apagar el programa y más adelante en el tiempo arrancarlo de vuelta y que tenga los objetos creados nuevamente. Bueno, resulta que no se puede hacer eso fácilmente, no hay una manera de decir, che, toma, te paso un objeto, ¿sí? O te dejo este objeto para que en el futuro, cuando vuelvas a ejecutarlo, tengas de vuelta el objeto. ¿Sí? ¿Por qué no se puede? No se puede porque, por distintas cuestiones, pero principalmente porque cuando nosotros creamos un objeto, el objeto normalmente tiene referencias a otros objetos. ¿Sí? Es raro que tengamos un objeto que solo tenga ints o float, nada más. ¿Sí? Ya desde el momento que un objeto tiene un string, y bueno, ese string en realidad es un objetito que está siendo referenciado por una variable de tipo referencia, ya hay una relación de uso entre una clase y otra. Y en la vida real, obviamente, los objetos están continuamente conectados unos con otros. Cuando nosotros hacemos new de un objeto, ese new crea el objeto en una posición de memoria, dentro de la memoria de la máquina virtual. Cuando hay una referencia, la referencia de alguna manera almacena la posición de memoria donde está creado el otro objeto. Ocurre que si uno dice, che, bueno, necesito transferir estos dos objetos, que tienen una relación de uso, tengo que transferirlos en el tiempo. O sea, quiero decir, estos objetos que tengo acá, quiero que de alguna manera queden guardados en algún lado, para que cuando yo apague el programa y los prenda de vuelta, esos objetos vuelvan a aparecer. Uno diría, bueno, que los objetos finalmente son bytes en la memoria. ¿Qué pasa si yo agarro esos bytes y los guardo en un archivo? ¿Sí? Bueno, uno diría, está bien. De alguna manera puede que tenga en Java alguna instrucción para guardar datos en archivos y que después tenga otra instrucción para poder leerlos de archivos. ¿Sí? El problema es que no es algo trivial eso, porque supongamos que podemos hacer eso. Hay un dato ahí, que es el del puntero, el de la referencia, que guarda la dirección de memoria donde fue creado ese objeto en ese momento. Cuando el programa se apaga y se vuelve a crear, se vuelve se vuelve a arrancar y por lo tanto se crea la máquina virtual de vuelta, puede ocurrir que el sistema operativo ejecute el programa en cualquier otra posición de memoria de la que tiene la computadora. Puede ocurrir que si yo tengo que regenerar los objetos, al hacerles new, tomen dos posiciones distintas de la memoria, distintas que las que tenían cuando los grabé. Entonces el dato ese del puntero de la referencia, que es un dato totalmente volátil. Cuando yo ejecuto el programa de vuelta, no van a ir a parar a la misma posición de memoria los mismos objetos. Entonces, no es trivial decir, grabo todos los bytes del objeto en un archivo, por ejemplo, o en algún otro lado, para después regenerarlo cuando ejecute el programa de vuelta. Porque ese dato de la dirección de memoria no va a tener ningún sentido cuando lo ejecute de vuelta, porque los dos objetos se van a crear en cualquier otro lado.
Entonces no es algo que se pueda resolver fácilmente si el lenguaje no nos da alguna instrucción o algún mecanismo específico para lograr hacer eso. Lógicamente, si llevamos esa idea a cómo transfiero un objeto de un proceso a otro, o cómo transfiero un objeto de un proceso en una computadora a otro proceso Java en otra computadora, pasa lo mismo. Si tengo dos procesos en la misma computadora, cada uno ocupa regiones diferentes de la memoria en la computadora. El sistema operativo le dio acá, a esta ejecución, no sé, 20 megas en tal posición, y a este le dio otros 20 megas, o 30 o 40 en otro lugar de la memoria. No hay forma de transferir los datos y que este proceso acceda a los objetos que están en el otro proceso. Eso es imposible por cuestiones de seguridad, porque si no, bueno, así se hacen los virus finalmente. O así se hacían los virus en la antigüedad. Entonces, no hay una manera directa, lógicamente, para pasar un objeto de una computadora a otra, pasa lo mismo. ¿Sí? Si yo paso un objeto que tiene referencias a 4 o 5, esas referencias, al pasar a otra computadora, van a estar apuntando en otras direcciones de memoria. O sea que, claramente, esos datos no nos sirven. No podemos, de ningún punto de vista, decir, copio todos los bytes o todos los bits que representaron el objeto y los copio y los pego en el otro proceso, porque no van a tener sentido. Entonces, Java lógicamente nos tiene que ofrecer algún mecanismo para hacer esto porque sería muy lógico que yo lo necesite. Por otro lado, y a causa de las referencias especialmente, tampoco es fácil decir, bueno, hago un archivo de texto. Supongo que tengo un, no sé, un vector de personas. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, no me cuesta nada crear un archivo de texto, recorrer las personas del vector y decir, bueno, agarro a la persona del casillero 0, le ejecuto el toString, y ese toString lo grabo en el archivo de texto. ¿Sí? Y le pongo un enter al archivo de texto. Agarro a la segunda persona, agarro su toString y lo pego en el archivo de texto. Entonces, ¿con qué me voy a quedar? Con un TXT, que puedo ver con un editor de texto, en donde cada renglón o cada línea del TXT corresponde a una persona, y de la cual puedo extraer los datos si más adelante quiero regenerar los objetos. O sea, si apago el programa y lo quiero prender de vuelta, no va a costar nada leer el archivo de texto, leer las líneas una por una, y decir, bueno, en tal posición puse el campo nombre, en tal otra puse el atributo apellido, en tal otra el atributo DNI, lo que fuera. Eso no sería ninguna complicación. Y así es como se hacían las cosas, no tan antiguamente, hasta hace poco tiempo, así se transferían datos de un programa a otro. ¿Sí? O una base de datos, está bien, pero normalmente lo más fácil es decir, bueno, tengo un programa, todos mis datos los grabo en un TXT, se los pongo, en el formato que sea, se los paso a otro programa, el otro programa abre el TXT y lo interpreta. Lo único que hace falta es que nos pongamos de acuerdo entre los dos programas en qué formato va a tener, ¿sí? Cuántas columnas ocupa un dato, cuántas columnas ocupa el otro, lo que fuera. Y así realmente eso se hacía muchísimo, se sigue haciendo, porque si yo tengo que pasar datos de un lenguaje a otro, o sea, de un programa hecho en un lenguaje a un programa hecho en otro, bueno, la única forma, o una de las pocas formas que tengo es esa. Pero cuando nosotros tenemos que hacer eso con objetos Java, no es tan trivial la cosa, no es tan fácil de ningún punto de vista, porque en realidad no voy a tener casi nunca un objeto persona que solo tiene atributos simples. Seguramente voy a tener un objeto que va a tener referencias a otro o a otros, y que esos otros tendrán referencia, no sé, a colecciones o a listas o a vectores de otros objetos más. Entonces, si yo quiero representar el primer objeto en forma completa, y tengo que representar este objeto y todos los otros objetos a los que hace referencia, y estos otros lo mismo, todos aquellos a los que hacen referencia a ellos. Claramente se pone muy complicado decir, agarro un objeto y lo represento completo, porque representarlo completo es, bueno, represento todas sus relaciones de uso, todas sus asociaciones a otros objetos. Y si tengo una composición, y bueno, que digo, este objeto está compuesto de todos estos otros, para representar este objeto en un archivo de texto, por ejemplo, tengo que representar el objeto, todos sus atributos, más todos los objetos que tiene relacionados. Entonces ahí ya decir cómo diseño un formato de texto que pueda guardar todo eso, se pone súper difícil, en la práctica casi imposible. Por todo esto,
Java nos ofrece un mecanismo para poder hacer esta idea de, bueno, cómo representar un objeto de forma tal que las referencias no se pierdan, cómo representar las referencias de forma tal que no sean volátiles, sería la explicación. Para poder hacer que un objeto pueda quedar almacenado temporalmente en algún lugar y que otro proceso Java lo agarre. Si nosotros logramos hacer eso, ahí se resuelve gran parte del problema, ¿sí? Si yo logro hacer eso, de, bueno, grabo un objeto, pero que ese objeto quede guardado en que está en memoria, perdón, quede guardado en algún lado, con él y con todas las referencias que se desencadenan desde él. Bueno, si yo tuviera después alguna forma de recrear ese objeto a partir del lugar donde se lo almacenó, y bueno, en cierto modo podría estar hablando de transferir objetos de un proceso a otro o a transferir objetos en el tiempo, entre una ejecución y otra de un mismo programa. Java tiene previsto esto, como les digo, y es algo que, por suerte, resulta muy fácil de usar. Este mecanismo que nos da Java se llama serialización. La idea de la serialización, y tiene este nombre, se da justamente porque la idea es que uno pueda decir, che, este objeto, que tiene una representación en memoria mediante principalmente asociaciones de objetos con referencias y todas esas cuestiones, necesito que sea traducido de alguna manera a una serie de bytes. ¿Sí? O sea, yo tengo, en un lenguaje orientado a objetos tenemos objetos que se apuntan unos con otros. Bueno, la idea de la serialización es poder obtener una representación de ese objeto con esas relaciones como una secuencia de bytes, o de bits, no importa, una secuencia binaria que represente exactamente ese objeto, con todo su estado. Java nos da un mecanismo para hacer esta serialización, la cual nos va a permitir decir, bueno, a ver, quiero obtener es un choclo de bytes, ¿sí? Que en principio no nos interesa qué formato tiene, ni cómo están guardados, ni cómo representa cada dato, no calienta. Pero que ese choclo de bytes yo puedo guardarlo en un archivo de texto, en un archivo binario, ¿sí? En un archivo del disco duro, en el almacenamiento de la computadora. De forma tal que el proceso, más adelante, o después de que se apague y se prenda de vuelta, o que otro proceso, en algún otro momento, pueda abrir ese archivo binario, leer toda esa secuencia de bytes, y decirle a Java que, mediante un pase de magia, regenerame todos estos objetos. Y Java va a poder, la máquina virtual va a poder agarrar esa representación, y con esa representación empezar a hacer new del objeto principal, y new de todos los relacionados, y conectar las referencias. La cosa es que esto Java lo hace en forma totalmente automática, y esto es la gran ventaja. Si nosotros podemos hacer eso, después, ¿qué es lo único que necesitamos? Bueno, aprender a cómo hago en Java para abrir un archivo, grabarle bytes, y cómo hago para abrir un archivo para leerle los bytes, y nada más. Resuelto eso, ya está todo el problema. E incluso para otras cuestiones. Supongamos que decimos, che, tengo que pasar datos entre una computadora a otra que están conectadas por una red local. Bueno, si yo logro representar, hacer una representación del objeto, independiente de las direcciones de memoria de las referencias, esa secuencia de bytes la puedo transmitir entre una computadora y otra, a través de algún canal. ¿Sí? No sé, ustedes no están haciendo redes todavía, pero bueno, conocerán de nombre a través de un puerto TCP/IP, y que del otro lado haya alguien que escuche ese puerto y que obtenga todo ese gran chorizo de bytes que le van a llegar, y que le diga a la máquina virtual, esto es un objeto Java, ¿sí? Recréalo a partir de esta secuencia que te mando. Y que la máquina virtual pueda crear de vuelta todos esos objetos en la otra computadora. Entonces, de esa manera, ni siquiera hace falta almacenarlo en el disco duro. De esa manera podríamos estar transfiriendo objetos Java entre un proceso y otro. Entre una computadora y otra incluso. Esto es algo que si se usa, obviamente, es necesario, hay unas aplicaciones grandes, es imprescindible. No nos da el tiempo en la materia para que lo practiquemos, pero realmente es algo muy divertido de ver. ¿Sí? La idea de decir, tengo dos, aparte no podríamos, o sí se podría, pero tengo mi programa con mi computadora que estoy en mi casa y le transfiero, no sé, un array list de objetos venta con los artículos y los objetos cliente y lo que sea, se lo transfiero a otro programa que está en otra computadora, en internet incluso, o sea, en otra casa, y se los transfiero y es una instrucción nomás. Y está buenísimo y nos habilita para hacer
cosas muy, muy interesantes. De verdad, sería muy divertido llegar a practicarlo. Obviamente no. Normalmente no tenemos tiempo y este año, que es bastante especial, más difícil todavía. Pero realmente es algo que es muy interesante y es muy práctico. Y lo bueno es que es muy fácil de hacer. Java lo tiene casi automatizado. Entonces, para poder ver esto, para poder practicarlo, obviamente la única forma que vamos a tener hoy va a ser la de, bueno, tener un programa que instancia objetos en la memoria y los grabe en un archivo. Y que después, arrancando el mismo programa o arrancando otro, no importa, podamos tomar desde ese archivo y que nos aparezcan ya creados todos los objetos que quedaron almacenados, sin tener que ponernos más a regenerar de vuelta todos con new y asignar todos los atributos con set y asignar referencias, que sería imposible, sería un trabajo que sería una locura. Para poder hacer eso, obviamente, tenemos que ver un poquito de, bueno, ¿qué nos da Java para poder guardar archivos? Particularmente en este caso, no van a poder ser archivos de texto, van a tener que ser archivos binarios. Entonces vamos a arrancar viendo un poquito, una introducción nomás, con lo mínimo que nos va a hacer falta de cómo grabar archivos binarios con Java. Java nos ofrece, ¿están viendo el escritorio ahí? ¿Están viendo el escritorio con el PDF? Bueno, Java nos ofrece un conjunto de clases para poder hacer guardado de archivos, que al principio parecen demasiadas, ¿sí? Uno acostumbrado a lo que puede ver en lenguajes como han visto ustedes, como Python, uno diría, ¿por qué tanto despelote? ¿Sí? ¿Por qué tanto lío de decir, che, quiero abrir un archivo, hacer un write o un print, o como se llama la instrucción, y cerrarlo, y nada más? ¿Sí? Con Python esto lo resolvíamos con 3 instrucciones, 4. ¿Sí? Y acá ustedes razonablemente dirán, 4, así, ¿no? 4 clases, y esto es un resumen, porque son como 16 o 20 clases, ¿sí? Para ser grabado en archivos. Pero tiene sentido que esto sea así, ¿sí? Veamos por qué, cuál es la lógica de por qué tenemos todas estas clases y por qué tenemos todos estos, por qué tanto lío, ¿sí? Que aparentemente parece mucho. Cuando nosotros queremos guardar datos binarios, pensemos primero en datos binarios. Supongamos que yo tengo que grabar, no sé, variables enteras, ¿sí? Variables int en un archivo binario. Una variable int ocupa 4 bytes. Si quiero guardar una variable float, por ejemplo, ocupa 8 bytes. Una long ocupa 8 bytes. Si quiero grabar un char, ocupa 1 byte. Si quiero grabar un string, bueno, ocupa un montón de bytes por cada uno de los caracteres que tiene, ¿sí? Cada carácter son 2 bytes, así que el largo va a ser dependiente del largo de la cadena. Por un lado, Java nos ofrece un conjunto de clases que representan lo que se llama un flujo de datos. Esas clases no están representadas acá para que el diagrama sea más cómodo, pero de esas clases tenemos, en realidad son dos. Una clase llamada input_stream, que representa un flujo de bytes de ingreso hacia dónde, hacia el proceso, ¿sí? ¿Sí? Esto acá significa viéndolo del lado del programa. Un input stream es un flujo al que le vamos a poder decir, léete un byte, léete otro, léete otro, léete otro. Y luego tenemos otra clase llamada output stream, que es la clase que nos permite, desde el programa, sacar datos a un flujo de datos. ¿Por qué le llama Java, por qué le llama flujo de datos y no archivo? Porque estas clases, input stream y output stream, son clases bases, las cuales están derivadas. Cada una de las derivadas sirve para leer datos o para escribir datos en distintos tipos de
flujos de salida. El flujo de salida y de entrada más razonable o más cómodo que nos queda a nosotros para pensar es el de archivos. Por eso es que la clase inputStream tiene una derivada llamada fileInputStream. ¿Esta qué es? Bueno, quiero leer datos binarios desde un archivo. Y fileOutputStream es la derivada que permite escribir en archivos. Ustedes deberían decir en este momento, ¿y qué otros flujos hay que no sean archivos? Bueno, no importa. Hay otros flujos. Seguramente el año pasado en la materia de sistemas operativos tienen que haber visto algo que se llaman los pipes o las tuberías entre procesos. Bueno, otra derivada de file input y file output stream, perdón, otra derivada de input stream y de output stream es quiero leer datos o quiero escribir datos en una tubería entre procesos. Bueno, son cuestiones que son importantes, existen, pueden hacer mucha falta. Normalmente en la práctica a nosotros particularmente no nos va a tocar mucho. La cosa es que, y hay otras derivadas más, no nos quiero marear. La cosa es que estas dos clases, fileInputStream y fileOutputStream, son las que permiten leer y escribir archivos binarios. El tema es que estas instrucciones, estas clases, tienen métodos que justamente acá llama como de bajo nivel. ¿En qué sentido de bajo nivel? Estas dos clases pueden leer y escribir solamente de a 1 byte por vez. ¿Sí? Es decir, estas dos clases tienen un método, tienen sobrecargas, pero tienen un método que es léete 1 byte o escribite 1 byte en el flujo. ¿Por qué son tan bajo nivel? Porque la idea es que nosotros, como programadores, podamos ir manipulando los bytes de a uno para grabar con formatos propios, para decir, yo quiero grabar mis datos representados con el primer byte que significa una cosa, el segundo byte que significa la otra, y así. El problema es que en la vida real es raro que a nosotros nos interese grabar o leer los bytes de a uno. Normalmente nos va a interesar leer los bytes, leer al menos variables, ¿sí? Que yo pueda decir, bueno, tengo esta variable entera, quiero grabar la variable completa y quiero leer una variable, o quiero leer del archivo datos que van a guardarse en una variable entera. ¿Y qué pasa acá? Estas clases nos dejan escribir y leer de a 1 byte solo. Entonces, si yo quiero grabar algo tan básico como grabar un int en un archivo, ¿qué tengo que hacer? Agarrar el int, que tiene 4 bytes, dividir los 4 bytes y grabarlos de a uno haciendo 4 llamadas a la instrucción o al método que graba 1 byte. Y para leerlo, lo mismo, tengo que decir, bueno, leo 4 veces, llamando 4 veces a la instrucción que me lee 1 byte, y esos 4 bytes, de alguna manera, con alguna operación aritmética, ponerlos uno al lado del otro y decir, bueno, estos 4 me representan un int, ahora dame una variable int con estos 4 bytes. ¿Es factible? Sí. ¿Es difícil? No es difícil, pero un laburazo insoportable. ¿Sí? Piensen que si tenemos que hacer lo mismo con un long o un doble, son 8 bytes. Si quiero hacerlo con una string y tengo que leer los chars uno por uno, mentira, los bytes uno por uno, unirlos de a dos para formar un char Unicode y después todos los chars concatenarlos uno tras otro para recién llegar a leer una cadena. ¿Se imaginan que, a pesar de ser fácil, es un trabajo de locos? A causa de eso es que Java nos provee otras clases, que son estas clases que acá en el diagrama figuran como clases de alto nivel. Estas clases de alto nivel son las que nos permiten traducir desde objetos y variables Java a un montón de llamadas de los métodos de fileInputStream y de fileOutputStream. Es decir, estos métodos que va a proveer la clase ObjectInputStream, o hay varias derivadas también, ¿no? Lo que van a hacer es traducir desde variables y objetos de memoria a un montón de llamadas de los métodos de acá y de acá, sin que tengamos que hacerlo nosotros. Incluso es muy interesante, pero si nos ponemos a leer el código de estas clases, ¿sí? Resulta que hacen eso mismo, ¿sí? A ver, mientras sigo explicando lo abro, así les voy mostrando, pero realmente hace eso. Si vemos una instrucción que se llama readInt o writeInt,
y lo que hace es 4 veces llamadas al write char, o write bar, y byte, o como se llame. ¿Sí? Lo voy abriendo, así les muestro para que vean que realmente es así. La clase que permite grabar y leer variables, ¿sí? Entre variables Java en archivos, se llama Data Input Stream y Data Output Stream, ¿sí? Entonces la voy a instanciar para que veamos el código. Ah, se puso negro. Bueno. Ahora vamos a ver a ver. Esta clase Data Output Stream tiene estos métodos write byte, write char, write double. Este es el que traduce desde los datos primitivos de Java a, bueno, y datos primitivos y cadenas a flujos, ¿sí? A muchas llamadas de escritura en flujos, ¿sí? Por ejemplo, el método writeInt, si vemos su código, miren lo que hace. 4 llamadas a .write. ¿Por qué? Porque un byte ocupa 4 bytes. ¿Sí? Y esto que está acá son los cálculos para, dado el int, extraer cada uno de los bytes. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, write long son 8, 8 llamadas a la instrucción write. ¿Sí? Acá lo hace, bueno, lo hace con un vector, pero no importa, 8 veces tiene que dividir, tiene que separar cada uno de los bytes de la variable. ¿Sí? A ver, ¿qué? Write doble, bueno, ahí también hace una llamada a otro. Write, este método que dice write bytes y recibe un string. Mira lo que tiene que hacer. Un for que recorra cada uno de los caracteres del string y haga una llamada write. ¿Sí? Lógicamente, se van dando cuenta que sería una locura si yo les digo, a ver, no sé, instancia un vector de objetos cliente, y la clase cliente tiene 20 atributos, y graben un archivo. ¿Se imaginan que grabar esto sería un infierno? Recorrer el vector. En el vector agarro cada atributo, pero cada atributo tengo que hacer esto de dividir byte por byte. Ni empezarlo, ni empezar a pensar cómo hacerlo, ¿no? Entonces, y lo mismo bueno, se van dando cuenta, data input stream va a ser lo mismo. Una pregunta, profe. ¿Qué tendría como objetivo? ¿Tratar con dispositivos o con drivers o algo Claro, por el estilo?
Claro, hay situaciones donde vos realmente tenés que grabar byte por byte. Si vos tenés que decir, no sé, voy a programar el driver de la placa de red y en algún momento tenés que manipular los bytes de a uno. ¿Sí? O si tenés que, el driver de la placa de red lo programás en Java, pero, no sé, tengo que programar un juego y en el juego tengo que transferir datos entre un jugador y otro y a veces lo que tenés que pasar son solamente... ¿cómo programamos un juego? A ver, sí, en un juego, en red. No se transfieren entre las dos máquinas que están jugando la imagen que tiene que verse porque son millones de píxeles, no, sería una locura. ¿Qué es lo que se transfiere? Yo toco la flecha o toco el joystick para moverme, se le transfiere a otra computadora la información de la nueva posición de mi jugador, que será unas coordenadas de XY nada más. Entonces se transfieren solamente esos bytes. O sea, que en muchas situaciones se da que necesitas manipular los bytes a mano. Eso sí, sí, lógicamente. Por eso Java nos brinda esas clases. Y también nos da estas clases que son como auxiliares cuando tengo que transferir datos más grandes, variables o objetos. Hace muchos años les hacían programar un chat en una materia de acá de la facultad. Les hacían programar realmente un chat. Y obviamente para programar un chat, ¿qué hacía? Cada vez que alguien tocaba una tecla tenía que transferir el byte que representaba ese carácter a la otra computadora por un puerto TCP/IP. Entonces sí, sí, muchas veces se da que tenés que transferir de a uno los datos de un lado a otro. Ahí está, readint. ¿Qué hace readint? 4 llamadas a read para que lea 4 bytes. Y después hace un cálculo, todo este cálculo para pegar un byte al lado del otro. Son cosas fáciles, ustedes esto lo saben hacer. Si, les parece raro porque no vimos en Java cómo se hace, pero esto es lo que hacían en matemática discreta cuando hacían desplazamiento de bytes. O sea, esto no es nada loco. Pero lógicamente es un laburazo si yo tengo que grabar datos como les digo, una factura, ¿cuántos números enteros va a tener? ¿Cuántos floats va a tener? Una tracalada de datos. Se pone un infierno hacer esto. Por eso que tenemos estas clases de alto nivel, las que acá en el diagrama se llama de alto nivel, que permiten traducir datos almacenados en objetos de Java o variables primitivas a un montón de llamadas write y read de los flujos. Así como tenemos esta clase que les digo, data output stream, data input stream, tenemos otras clases llamadas object output stream, no importa el nombre todavía, ¿no? Y object input stream. ¿Qué tienen estas clases? Principalmente un método, tiene estas que sirven para grabar variables y qué sé yo, pero sobre todo tienen este método writeObject. Este es el que hace toda la magia. ¿Sí? Acá, dentro de writeObject, le pasamos un objeto, supongamos que yo tengo acá un objeto, no tengo ninguna clase, no importa. Supongamos que ahí yo tengo un objeto de alguna clase mía, no sé, no se me ocurre ninguna clase acá para no ponerme a programar. Bueno, no importa. Tengo una clase persona, ¿sí? Acá le paso un objeto de una instancia de una persona, writeObject se va a encargar de todo. ¿Qué va a hacer writeObject? Primero va a obtener la serialización, es decir, va a decir, este objeto represéntamelo como una secuencia de bytes. Y writeObject se va a poner a recorrer esa secuencia de bytes llamando a write en el flujo. Lo importante es que writeObject va a lograr grabar el objeto más todos los que tenga relacionados. Cuando nosotros con el objeto object input stream, digamos readObject, este readObject lo que va a hacer es, bueno, abre el archivo, lee el objeto que esté grabado en ese archivo, y lo regenera. Sí, clases de envoltura pueden ser también. Sí. Yo puedo hacer acá writeObject y acá poner un new integer. ¿Sí? Ahí me dice, acá se está tachando porque me dice, tenés autoboxing, no haría falta crear un new integer, no importa, pero cualquier clase que podamos crear con new.
El readObject lo que va a hacer es, va a leer del flujo el conjunto de bytes. Va a hacer la operación inversa, lo que se llama la deserialización. Y la deserialización lo que hace es crear con new todos los objetos que están representados en este chorizo de bytes. Crear con new esos objetos, llenarle sus atributos, o sea, llenarle su estado completo, y si el estado involucra referencias entre ellos, también las va a regenerar. Y lo que va a hacer readObject es devolvernos un objeto que vamos a poder asignar a una variable cualquiera. A una variable de tipo referencia, obviamente. La única dificultad de readObject es que tenemos que saber exactamente de qué clase va a ser lo que me va a devolver esto. Porque readObject devuelve un object. ¿Sí? readObject no sabe, en tiempo de compilación, ¿sí? Este método, en tiempo de compilación no sabe con qué se va a encontrar en el archivo, o qué se va a encontrar en el flujo. ¿Sí? Lee y deserializa y será alguna clase de las que existan. Y ya, bueno, ya les cuento unos problemas a partir de ahí, pero va a leer lo que encuentre. Como en tiempo de compilación no sabe qué objeto va a venir, qué clase va a venir, readObject devuelve object, algún objeto de la clase object. Nosotros vamos a ser responsables de, sabiendo qué es lo que va a leer, meterle un casting. O sea, nosotros obligatoriamente vamos a tener que poner acá un molde que moldee hacia la clase que sabemos que estamos leyendo. Si yo sé que grabé un objeto persona, bueno, acá pondré persona. ¿Sí? No compila porque no lo programé todavía, pero acá estamos obligados a hacer el molde. ¿Sí? readObject, si vemos su código, no sé qué hace, no nos podemos leer. Tampoco va a quedar de tarea que lo lean, pero si tienen ganas pueden leerlo, pero no importa. readObject lee y devuelve una instancia de algún object. ¿Sí? Por eso es que estamos obligados a castear. En principio, todo lo que tenemos que hacer es esto. Llamar una vez a writeObject cuando queremos grabar algo, y llamar una vez a readObject cuando queremos leerlo. ¿Cuándo? Puede ser en el mismo programa, o puede ser en una segunda ejecución del programa, ¿sí? Supongan que hacemos un programa que tiene un menú, y en el menú hay una opción que dice grabar los datos a disco. El programa puede que, cuando arranca de vuelta, se fije si existe el archivo y leer los datos de ahí. Entonces que el programa cada vez que arranca ya tenga todos los datos grabados. Lograr hacer algo así. Piensen lo que hacían en primer año en Python. ¿Sí? ¿Qué hacían? Terminábamos haciendo programas que cargaban vectores de estructuras, que ahora ya saben que eran clases, ¿no? Y después esos vectores de alguna manera los recorrían y los grababan en un archivo. Y el programa razonablemente tenía una opción para decir, quiero leer los datos de ese archivo, cosa que cuando arranque de vuelta ya venga con los datos cargados. Sería lo más lógico y lo que pasa en cualquier programa. Bueno, acá lo lograríamos simplemente con estos dos métodos, writeObject y readObject. En principio, esto es todo lo que hay que hacer y está bueno, y está buenísimo. Y resulta realmente muy práctico. Obviamente, para poder aprovechar todo esto, tenemos que, bueno, ver un poquito de qué hago con los archivos. Y volvemos a este diagrama. Ahora ya decimos, bueno, está bien, ya está. Ya sabemos que con este método readObject y con este método writeObject yo ya me tendría que arreglar, por lo menos para grabar un objeto en el disco duro. Para poder lograr esto, la cuestión es así. Si yo quiero que mi aplicación grabe datos en un archivo de texto, en un archivo, perdón, binario, en el almacenamiento, si quiero grabar objetos, tengo que crear un Object Output Stream. Pero esta clase, en el constructor, debe recibir el flujo donde va a escribir, que en nuestro caso van a ser un flujo de archivos. Por lo tanto, antes de crear esto, tengo que instanciar un objeto File Output Stream. Este objeto, en el constructor, recibe el nombre del archivo donde quiero escribir. Entonces, si yo quiero grabar un objeto en memoria, ¿qué voy a tener que hacer? Supongamos que yo vamos a hacer como les decía, quiero grabar ese integer, nada más. Tengo un objeto integer, un objeto de la clase de envoltorio,
quiero grabar ese 56 en el disco duro. ¿Sí? Para de alguna manera después de otro programa leerlo. O más adelante, no sé. ¿Qué necesito hacer? Crear un objeto Object Output Stream. Object Output Stream en el constructor, acá no me lo dice, pero... dámela. Ahí está. Ven, recibe como parámetro el output stream, o sea, el flujo de salida. Acá puedo pasarle cualquier derivada de output stream, pero tengo que pasárselo ahí. ¿Qué derivada voy a usar? Voy a usar la derivada de archivos, la que es file output stream, que es la con la que yo quiero utilizar para poder grabar en archivos. Entonces, file output stream, no sé, otro nombre, le voy a poner FOS, cualquier nombre. Después, más, en los ejemplos de Valerio le pone nombres así, que no son una sigla y nada más, no nos preocupemos por esto. La cosa es que file output stream recibe como parámetro esto. O bien, bueno, no importa, puede recibir o el nombre del archivo o un objeto de la clase file. ¿Sí? ¿Hablamos del objeto file alguna vez acá? ¿A quién le expliqué hace poquito de la clase file? No me acuerdo. No me acuerdo. Cuando usábamos Scanner, puede ser Claro, ahí está. para A el ustedes fue entonces. desafío. A ustedes fue que les expliqué de la clase file. Bueno, podemos tener un objeto file que represente el archivo o podemos poner directamente el nombre y listo, como un string. ¿Sí? Voy a poner name, le voy a poner, no sé, prueba, le voy a poner .dat. Esto de poner la extensión .dat es una cosa súper anticuada, pero tiene el objetivo de que sepamos que no es de otro tipo de datos, no es un formato un TXT o no es un formato binario que lo pueda abrir en algún archivo. Cuando es .dat se sabe que graba datos en un formato que solo el programa que lo generó lo sabe que son. ¿Sí? O sea, es una extensión genérica para no pegarle a otra cosa, porque si le pongo .txt me lo va a querer abrir el editor de texto, si le pongo cualquier otro, no sé, cualquier otra extensión conocida, algún programa me la va a querer abrir. Si le pongo .dat, está claro que no es para que la abra ningún otro programa más allá de los nuestros. Entonces ahora con esto ya sí puedo crear el Object Output Stream. Le paso cuál es el flujo de salida. ¿Sí? O sea que acá estoy diciendo, bueno, quiero escribir datos. ¿Dónde? En este flujo. ¿Este flujo qué es? Un flujo hacia el archivo prueba.dat. Por lo tanto, este WriteObject va a escribir dentro de este archivo. Si el archivo no existe, lo va a crear. Luego, y esto se lo deben acordar del primer año, cada vez que yo abro un archivo lo tengo que cerrar. Acá nos pasa lo mismo. Tanto el objeto, el Object Output Stream como el File Stream, ambos tienen un método close que tenemos que invocar y en el orden inverso al de la creación. ¿Sí? Fíjense, el primero que yo creé fue el File Output Stream, debería cerrarlo al último ese. Este código ya podría grabar el dato. ¿Sí? ¿Por qué me tira errores por todos lados? Porque ocurre que todas estas operaciones, desde la creación misma del objeto hasta la escritura, hasta el cierre, todas pueden lanzar excepciones chequeadas. Por lo tanto, estamos obligados a que todas estas operaciones estén envueltas en un try. Y eso es lo que me está tirando errores por todos lados. Me dice que tengo una excepción no manipulada, la de file not found exception. ¿Sí? Si yo acá le pongo un archivo que no existe, no, pero igual, sí, este sí va a crear, no sé por qué me dice eso. No habría problema con esta. Esta sí, puede tirar una excepción de Java IO exception. Estas otras también. Entonces, estoy obligado a envolver todo esto en un bloque try. Try. No tengo abreviatura para try. Catch. Solamente van a venir excepciones de la clase IOException, que es de la biblioteca estándar. Y no voy a hacer nada con las excepciones, ¿sí? Las voy a mostrar por la pantalla por si me pasa algo. Y en principio nada más. Ejecuto esto y vemos qué pasa.
No me compiló. No me compiló por el. ¿Se acuerdan? No me compiló por el. Porque. ¿Se acuerdan de la clase pasada que si en el POM XML no figura el número de versión, asume versión 1, versión 5 y estamos con una versión más nueva? Ahí lo corrijo. Parece que tengo poca pila en el mouse. Ay, ¿qué le pasó? Ahí está, no me lo acordaba de memoria. Vamos para adelante. ¿Y qué tiene? Estoy en Java 13 ya. Sí, parece. No, sí, no, sí, la indentación no afectaría. Es cierto que lo dejé mal, pero a ver. ¿Tiene lo mismo? Ah, sigo teniendo algo mal en el POM.
Ahí está. ¡Ah! Lo voy a tener que correr a mano. Bueno, debo estar haciendo algo mal, así que después lo reviso. Debo estar creando mal el proyecto o algo. Por ahí compiló bien. Control S. No. Bueno, no importa, lo voy a hacer a mano. ¿Sí? Ahí lo ejecuté y fíjense cómo ahora me creó este archivo prueba.dat. Entonces, ahí miro, Martín. Ahí creo el archivo prueba.dat. Si yo lo miro ese archivo, es binario, entonces no voy a ver nada. ¿Sí? Sin embargo, algo podemos ir viendo. Fíjense que yo hago... Claramente es binario, ven que aparecen todos signos de pregunta, esto no es un archivo que pueda leer fácilmente. Pero en algún lado dice java.lang.integer. En algún lado figura el nombre de la clase que grabó. Esto lo necesita para después poder deserializar más adelante. Si yo ahora quiero hacer la deserialización, ¿sí? A ver, voy a comentar todo esto. Bueno, lo voy a llevar a un método. ¿Sí? Me voy a llevar todo esto dentro de un método a cosa de llamar a uno u otro. Y voy a hacer uno parecido que sea leer. ¿Sí? Que lo lea desde el archivo. Por ahora no estamos haciendo nada útil que lo muestre por pantalla. Pero acá va a pasar algo similar a lo que estamos haciendo acá. ¿Qué voy a tener que decir? Bueno, acá ya sabemos que hace falta el try. ¿Y qué va a hacer este try? Básicamente los mismos pasos, pero al revés. Voy a tener que crear un file input stream. Para que leas de archivo, le voy a dar el mismo nombre de archivo. Y un object input stream. Pero va a ser la misma cuestión. Entonces será un file input stream. Y el nombre yo le puse prueba.dat. Y ahora un object input stream. Al cual le voy a pasar como parámetro el objeto file. El objeto file input. Lo cierro. Y acá viene la cuestión. Tengo que decir is.readObject. Y esto me va a devolver lo que yo grabé. Sé que lo que grabé es un objeto integer. Entonces puedo hacer el casting. Bueno, esto puede lanzar una excepción de tipo class not found. Así que voy a necesitar otro catch o un multicatch. Oh, sigo teniendo. A ver si corrijo lo del lenguaje nivel 5. ¿Por qué me dice 5? Yo tengo un 13.
debe haber algo mal en el POM. Ya lo reviso antes que se pueda. Antes que lo sigamos. Voy a hacer ahora otro catch y listo. Ahora, lo importante es esto. Yo sé que grabé un integer, por lo tanto, voy a hacer el casting a esa clase. Y en este caso, bueno, no tengo nada para hacer, lo voy a mostrar. Y en principio esto debería andar. Acá en el main voy a hacer que hago solamente una llamada a este método leer. Y estaríamos. ¿Qué le pasó? Public static. Y ahí andaría la cosa. ¿Sí? Vamos a compilar. Ahí terminó. Y ahora voy a llamar de vuelta al programa. Y ahora me dice leído el valor 56, que es efectivamente el que yo había grabado en el archivo la primera vez. Sí, o sea que ese 56 efectivamente lo leyó desde el archivo. Lógicamente, si lo borro, ahora sí me tira una excepción de File Not Found. ¿Sí? Con esto queda claro que el archivo, que realmente estaba queriendo abrir el archivo y lo estaba leyendo de ahí. ¿Sí? Vamos a grabar otra cosa. Ya no hace falta, ya se dan cuenta, ¿no? Pero ahora tengo de vuelta el prueba.dat. Me dice, sigue diciendo, está grabando en integer. Lamentablemente no me quedé con la versión anterior para que veamos que algún byte va a cambiar. A ver. Vamos a hacer. Acá grabé un 5. Ahí grabé un 5. Ahora voy a grabar un 7. Ahora tengo el prueba y el prueba 5. Bueno, el diff acá no va a andar porque no es binario, pero sí, acá tengo no, lo voy a abrir en algún lado. Alguno de estos bytes tiene un 7. Y si abrimos el otro, en algún lado va a tener alguna otra. A ver. ¿En serio?
Si los comparamos byte por byte, en algún lado va a haber alguna diferencia. A ver. Están iguales, che, los grabé bien. Ah, no. Siempre grabé en 56. Ah, nadie me dijo, ¿no? Ahí está. Ahora voy a grabar. Ahí grabé un 7. Ahora voy a grabar otra cosa, un 5. Bueno, entonces acá, si los volvemos a levantar, ahí está. Si nos podemos comparar, ahí vamos a ver que el último byte acá grabó un 5 y acá grabó un 7. ¿Sí? Por fin se vio la prueba. Entonces ahí vemos cómo efectivamente el write object se encargó de grabar esto. Ustedes dirán, che, pero para grabar un numerito entero, hacer todo este despelote, grabo un numerito entero, son 4 bytes, y este archivo tiene un montón de bytes. ¿Cuánto ocupa esto? 81 bytes para grabar un número entero parece una locura. Bueno, no, claramente que no. Sí, parece mucho. Pero en realidad lo que pasa es que se graba una cabecera con algunas indicaciones, ¿sí? Fíjense que acá figura el nombre de la clase, acá dice Java Lang Number es la clase base de int, que graba algunas cuantas cosas más, pero si grabo una sola vez, si tengo que grabar un millón de números, va a ocupar más o menos 4 millones de bytes. O sea que no es preocupante, a pesar de que para grabar un solo dato parezca ocupar demasiado. ¿Qué pasa con los objetos? Nada. Si yo acá me pongo a crear una clase, ¿sí? Una clase cualquiera, una clase que se llame, no sé, a ver, una clase artículo, que tenga, no sé, código, precio, nombre y precio. Y yo mi programa ahora, en vez de grabar un integer, grabo un objeto artículo.
Y acá grabo este objeto A. Y nada más. Ya le voy a acertar. En el recreo busco bien Ah, ¿cuál es la propiedad para cambiar el nivel? Ah, no. Estaba copiando cualquier cosa. No, tampoco. Bueno, después si los busco bien. A ver, estoy viendo proyectos viejos y están mal escritos. Ya les... Ya después lo corrijo. Seguro que falta algo acá en el POM y no lo estoy encontrando rápido. Sí, es que debería alcanzar así. Debería ser... No, pues esta vez ya en la versión del coso, del proyecto. Sí, pero source tampoco es acá. Por eso hay que ver dónde. Sí, es Kevin como decís vos, pero hay que ver bien dónde, en qué rama era, que no me la acuerdo. Después lo chopeamos bien. Total lo ejecuto de... Lo ejecuto de acá. Y ahí estamos. Ahora miren qué pasó. Quise grabar un objeto artículo. Y me tiró una excepción. Dice, not serializable exception. Sí, yo les había prometido que WriteObject que agarra un objeto y lo graba. Punto. Y lo quise grabar y me dice, no se puede. ¿Cuál es la cuestión con esto? Para poder hacer serialización de una clase, necesitamos que esta clase esté marcada como apta para ser serializada. Para poder identificar o indicar que la clase puede ser serializada, nosotros estamos obligados a ponerle a nuestras clases una implementación de una interfaz especial, que es una interfaz llamada serializable. Ustedes acá dirían, oh, pero una interfaz, si tengo que poner una interfaz, me tienen que ofrecer métodos, tengo que ver cómo es que programo estos métodos. Suponía que era automático. La cosa es que sí, esta clase serializable esta interfaz serializable, es lo que se llama una interfaz marcadora. Solamente se dice que marca la clase, ¿sí? Pero no nos exige, o sea, indica que la clase está apta para ser serializada, pero no tiene ningún método. No nos exige que implementemos o que hagamos override de ningún método. Solo con hacer que la clase sea serializable, ya está, ya el proceso de serialización de Java ya sabe que la puede convertir al flujo de bytes. Entonces ahora vamos a compilar. Ejecuto, no me dijo nada. Ahí está el archivo prueba. Fíjense que ahora en vez de ocupar 81 bytes, ocupa 93. Sí, un par de bytes más. Si nosotros acá vemos el archivo, miren lo que dice. Ahora dice, artículo, que es el nombre de la clase que estoy grabando,
los nombres de los atributos, código, precio, nombre, el nombre de la clase string. ¿Por qué sería eso? Vayan pensando, ¿qué puede ser esto? Y luego en algún lado, al final, los datos. Entre esos datos está lápiz, que era efectivamente la cadena que yo le puse al atributo nombre, y los datos anteriores serán el precio, el código, ¿sí? Que estarán guardados en alguno de esos bytes. Ahora ustedes empiezan a dar cuenta de algo. Si exige que para grabar un objeto de clase artículo tiene que estar marcado como serializable, ¿por qué motivo pude grabar un objeto de la clase integer recién? ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Por qué motivo la clase integer me la grabó de entrada sin quejarse, sin decirme nada? Integer implementa serializable. Exactamente, Martín. Si vamos a ver el código, vemos que esta clase implementa, extiende number e implementa unas cuantas clases. Si vamos a number, que es la clase base de todas las numéricas, number implementa serializable. Y si nos ponemos a ver otras clases, no sé, pongo a ver string, string, miren, lo primero que hace es implementar serializable. Y también implementa comparable, por eso podemos comparar cadenas entre ellas. Ahora, bueno, obviamente sí, no voy a perder tiempo, ¿sí? Si hago la lectura, vamos a obtener a ver, esto rápido, ¿no? Si hago la lectura acá de un artículo, y lo muestro por pantalla, ¿sí? Voy a llamar a leer ahora. Y lo ejecuto, me dice leído el valor, y acá me ejecutó, como ven, el toString del artículo que yo había grabado la vez que ejecuté la grabación. Si hubiera hecho dos programas, uno leer y uno escribir, andaría igual. O sea que la lectura también anduvo. Ahora supongamos que esto es un poco más complejo, ¿no? Supongamos que en realidad tenemos una clase venta. Que venta tiene, no sé, private, int número, que será el número de la factura. Vamos a poner ahora el nombre del cliente como un nombre. Y un atributo que sea de tipo artículo. ¿Sí? Una asociación de uso de la más básica de todas, una asociación, una relación de uso de la más básica de todas, con, bueno, en este caso, ¿cómo es? Sin multiplicidad. ¿Sí? Simplemente con por esta vez 1 a 1. ¿Sí? Una venta, un artículo. Y voy a hacer acá que en la venta, que en el guardar yo voy a crear un objeto venta que tenga, no sé, venta número 1, comprador Juan, y el artículo vendido es el artículo A. Faltaría la cantidad, me olvidé el atributo cantidad, no importa. Y voy a hacer que grabe este objeto B. Por lo tanto, tengo ahora ejecuto el guardar. Ejecuto, y ¿qué me dice ahora? Not serializable exception. Ah, ¿qué pasó? Quería grabar un objeto venta, me olvidé de guardar, de marcarla a esta también como serializable. Entonces ahora vamos empezando a ver, bueno, no, todavía no, pero implement serializable.
Ya vamos viendo, bueno, nos vamos a empezar a acostumbrar. A partir de ahora, cada vez que queremos hacer serialización, todas las clases que pongamos van a tener que ser serializables. Ejecuté. Vamos a ver el archivo. Ya se pone más grande el archivo, ¿no? Ya ahora ocupa 172 bytes, un poquito más. Miren lo que tiene el archivo este. Dice venta con los atributos número y nombre, pero después dice java-lang string y después dice artículo. Y en algún lado me dice, bueno, Juan era el nombre del comprador. Y artículo tiene código, precio y nombre y aparece el lápiz. Por lo tanto, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que efectivamente grabó el objeto venta y el objeto artículo que estaba relacionado. Grabó todo junto y lo único que tuve que hacer es una vez una llamada a writeObject. Como ve, el objeto venta es un objeto que tiene una referencia a artículo, lo recorrió y grabó también el artículo. Y en realidad es un poco más grande que esto, porque el objeto artículo a su vez tiene un atributo de tipo string. Este atributo nombre es de la clase string. Por lo tanto, también hay una relación de uso, una asociación entre artículo y una instancia de string. Entonces, esta única llamada writeObject, ¿qué hizo? Grabó el objeto venta. Como el objeto venta tiene asociado un objeto artículo, fuera del objeto artículo lo grabó. El objeto artículo tiene asociado un objeto string. Y también fue y grabó el string. Y todo eso lo hizo de forma totalmente automática. Para verlo andando, voy a cambiar acá. Solamente eso, solo hay que cambiar el casting de la venta, el casting del read. Ejecuto. No. Quiero que lea. Y ahora me dice, leído el valor venta, que entre eso me dice, el artículo vendido es este objeto artículo. Acá queda claro cómo, también, con una sola lectura, con una sola llamada al método readObject, le suelve el objeto venta con todo lo que tenga relacionado. ¿Sí? La cosa acá interesante es que a readObject le podemos pasar un montón de cosas. Por ejemplo, la clase ArrayList, la clase ArrayList de Java, ¿sí? No la que estamos programando nosotros ayer. Esta clase ArrayList, miren lo que tiene. ArrayList, implementa serializable. ¿Qué significa que la clase ArrayList implemente serializable? Que yo podría tener una instancia de ArrayList, tenerla llena de objetos. ¿Sí? O sea, creo una ArrayList, le meto una tonelada de objetos de la clase que se me ocurra. El readObject va a agarrar ese ArrayList, lo va a recorrer, el writeObject va a agarrar ese ArrayList, lo va a recorrer todo, y todos los objetos que encuentra ahí, a todos ellos los va a grabar. Por lo tanto, aunque yo tenga una colección de datos muy grande acá, con una única llamada a este método writeObject se graban todos, completos en una sola operación, aunque demore un poco, no importa. Se van a grabar todos. Y cuando yo haga readObject, me aparece el ArrayList completamente lleno de datos. Sin ningún tipo de complicación, sin ningún tipo de preocupación, y sobre todo, sin tener que volverme loco haciendo recorridos o haciendo un montón de lecturas e instanciando nada. Una sola llamada al readObject me regenera todo el conjunto de objetos que haya metido adentro del ArrayList. Eso queda
muy cómodo, muy práctico, y obviamente se dan cuenta cuáles van a ser los siguientes pasos. Las clases de nuestras estructuras de datos, como la que hicimos la otra vez, la TCB simple list o la TCB array list que hicieron hacer con el Valerio, si nosotros hacemos que sean serializables, vamos a poder hacer lecturas y cargas a disco, también aprovechando estos métodos readObject y writeObject, a nuestras propias clases de colecciones de datos, de estructuras de datos, ¿sí? Esto es realmente muy interesante y muy, 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 muy práctico. Algo que, bueno, no voy a perder tiempo. Si yo quiero grabar un objeto venta, estoy obligado a marcarlo como serializable. Como venta usa un artículo, esta clase también tiene que ser serializable, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que grabar un objeto que tiene relaciones con otras clases, todas van a tener que ser serializables. Con una sola que no sea serializable, no se puede serializar todo el conjunto. A causa de eso, cuando nos metamos a hacer cosas así, va a ser muy, muy normal que efectivamente hagamos todas o casi todas las clases serializables, ¿sí? Esto va a ser lo más habitual. Gente, ¿dudas de esto? ¿Dudas hasta acá de esto? ¿Qué opinan? Bueno, vamos a hacer un corte ahora y a la vuelta vamos a practicar algo de esto. ¿Sí? Vamos a hacer, quiero que ustedes vean, porque realmente, más allá de que es fácil y lo ven andando en mi máquina y me creen que anda, estas cosas hasta que uno no las ve andando en su propia máquina no tienen ninguna gracia, ¿sí? Y es muy divertido, pero, fuera de broma, es muy divertido poder, ustedes ya lo hicieron en el primer año, pero igual es muy divertido poder ver cómo empezamos a poder crear los archivos y ver que tiene los datos y crear otro programa que lo lea, es muy, muy interesante. Vamos a hacer el corte ahora, esperen que el perro está re loco. Se fue. Vamos a hacer el corte ahora y a la vuelta vamos a practicar algo de esto. Algo más divertido que lo hiciste acá. Vamos a hacer un vector de objetos, alguna cosa que podamos guardar. ¿Sí? Y sí, hacemos eso. Cortamos, no sé, 15 minutos, 20. Son y 20. Bueno, volvemos a las menos 20. Para practicar algo de esto. Finalmente nos quedaría ver algunos detalles más relativos a la serialización. No es mucho, hay muchos detalles cortitos que tenemos que considerar cuando queremos hacer serialización. La única cuestión grave que tenemos que tener en cuenta al hacer esto está relacionada con lo que se llama el versionado de las clases. Si yo grabo un archivo, ¿sí?, serializado y le grabo en el archivo objetos con objetos que yo programé, que tienen, no sé, unos cuantos atributos. Y luego, después de grabado, yo modifico la clase, le agrego un atributo o le borro un atributo. Cuando intente deserializar esos objetos, obviamente la deserialización no va a funcionar. No va a funcionar porque se borra un atributo, el proceso de deserialización no va a saber qué hacer con esos datos. Lo mismo si yo agrego un atributo, lee los bytes y los bytes van a ir a parar a otros atributos, no los que estaban programados en la versión porque no coincide la versión que grabé con la versión nueva. A causa de esto, Java hace algo que es bastante peculiar. Cuando nosotros compilamos una clase, cada vez que modificamos la clase, Java, en el archivo compilado, en el archivo .class, ¿se acuerdan del .class? El que contiene el código intermedio de la clase compilada, que se genera un .class por cada clase. Ese archivo, que es un archivo más o menos binario, normalmente no lo vamos a abrir ni lo vamos a saber entender, pero dentro de ese archivo graba un número que indica el número de versión de la clase. Ese número no lo manipulamos nosotros, cada vez que recompilamos va cambiando, y de esa manera sirve para varias cosas, pero entre ellos la serialización, cuando va a querer deserializar, se fija si el número de versión de la clase, el número de versión que tenía la clase en el momento de serializar, por lo tanto de grabarlo,
es distinto del que tiene el momento de deserializar. La máquina virtual dice, yo desconfío de que haya modificado la clase, por lo tanto la deserialización va a fallar y se va a romper. Entonces la máquina virtual en ese caso dice, no puedo deserializar estos objetos porque la clase cambió. Lamentablemente cuando eso ocurre, los datos que tengamos grabados se pierden para siempre y no hay ninguna forma de recuperarlos, ¿sí? A menos que de alguna manera podamos conseguir la versión anterior de la clase, pero es muy difícil. A causa de eso, tenemos siempre un riesgo asociado cuando hacemos serialización, porque si, por el motivo que sea, le metimos un cambio en el código fuente de la clase y recompiló, cambió el número de versión y todo lo que teníamos grabado no se puede recuperar nunca más. A causa de eso, a veces no debería ser tan grave la cosa. Si yo tengo una clase que tengo programada, serialicé datos en un archivo o donde sea, pero serialicé objetos de esa clase. Y luego modifico la clase, pero cambiándole el código de un método, no cambiando la estructura, no agregando un atributo, sino solamente un método. Así cambié el toString. ¿Sí? Y la cantidad de atributos queda la misma, no hice ningún cambio, ni moví los atributos declarados uno antes que el otro, no hice ningún cambio estructural de la clase. No debería verme impedido de seguir manipulando los objetos, porque lo que cambió es comportamiento, no la estructura. Para esos casos, Java nos permite asignar el número de versión. Eso se hace poniéndole a la clase, en la cabecera, en la clase, podemos agregar un atributo que se llama número de versión, justamente, que nosotros podemos asignar para que el proceso de deserialización me crea que sigue siendo la misma versión de la clase. ¿Sí? Esto hay que hacerlo así. Tenemos que declarar esta variable serial version UID, ¿sí? Tiene que estar declarada siempre así, como static y final, y un número. Este número puede ser cualquier cosa, puede ser un 1. Profe, creo que no está mostrando la pantalla. Ahí muestro. En realidad no estaba mostrando, recién ahora hace falta. Si ustedes agregan a la clase esta variable, este atributo, que puede tener un número cualquiera, ¿sí? Nosotros ahí le estamos diciendo, bueno, esta es la versión número 1 de la clase, voy a serializar. Cuando intente deserializar, si el compilador, con esto le decimos que la clase sigue siendo versión número 1. Si yo modifico, no sé, como les digo, modifico el toString con algo, no hay motivo para que la deserialización se rompa, entonces le mantengo el número 1 a la versión. Aunque se recompile, igual va a quedar con versión número 1, entonces la deserialización va a funcionar. Obviamente, si yo modifico modifico la clase, este atributo cantidad está mal puesto ahí, no debería estar en artículo, debería estar en venta. Entonces digo, bueno, fantástico, esto lo borro. Es razonable que yo tenga que modificar el número de versión. Si no lo modifico, ahí sí voy a romper todo. Y la deserialización va a fallar y va a cargar los datos en cualquier lado. O sea, ahí sí estoy obligado a cambiar el número de versión. Y lógicamente, todo lo que grabé se pierde. ¿Sí? Normalmente no vamos a usar serialización para datos como estos, para datos que en realidad esto tiene que ir a una base de datos, no a un archivo serializado. Entonces no vamos a andar grabando normalmente estos datos serializados. Pero si lo tenemos que hacer, tenemos que ser responsables de que si modifiqué la estructura de la clase, ir a modificar el número de versión. ¿Sí? Y antes de recompilar, obtener los datos y pasarlos a algo que no los pierda.
Esto no es súper relevante, la materia no nos interesa tanto hacerlo, pero se los explico ahora mismo porque si no, cuando quieran resolver el ejercicio, se van a enfrentar a situaciones donde le va a tirar excepciones, que le va a decir, no puedo leer los datos y fue solo porque hicieron un cambio en la clase. ¿Sí? Por eso es importante y nos va a hacer falta. Fíjense, yo no sé si la versión que les mandé de la clase de artículo tenía acá la cantidad, pero la cantidad tiene que ir en venta. ¿Sí? Ah, claro, le agregué la cantidad y me confundí yo, fíjense de corregirlo, ¿no? Esto tiene que ir ahí. Y obviamente corregir constructor y toString. Bueno, listo con esto. Hay otra cuestión que es importante, que no nos va a afectar todavía, pero es importante considerarlo. Puede ocurrir que cuando yo quiero serializar tenga algún atributo que no deba ir para nada en el serializado. A veces tengo atributos que yo necesito poder decir, este no me lo serialices ni me lo deserialices porque o se genera en tiempo de ejecución, o es un dato que no necesito, que por algún motivo es temporal y no necesito grabarlo, o lo que sí pasa muchas veces, supongan que yo acá tengo un atributo más, private, de una clase X que yo no programé, y que esta clase no es serializable. ¿Sí? Estoy usando una clase de una librería que yo no programé, no la puedo modificar, no la puedo heredar porque final o lo que sea, y esa clase no es serializable. O sea, no está marcada con la interfaz serializable. ¿Qué me hace esto? Que mi clase cliente tampoco va a poder ser serializable. Cuando la quiera serializar, me va a tirar la excepción de que este atributo no puede serializarlo. Por estas dos situaciones, o porque es un dato que no deba ser serializado porque no me interesa que lo guarde, o porque no lo puedo guardar de todas formas porque la clase no se serializa, por ese motivo uno puede marcar un atributo y decir, este atributo solito no se serializa, no me lo grabes. Para hacer eso tenemos un modificador nuevo que se llama transient. Transient viene a ser, se puede traducir o interpretar como transitorio, ¿sí? Temporal. Si nosotros hacemos esto, ese atributo directamente no se guarda, pero no se me clava. Cuando deserialice va a arrancar valiendo null, y punto. Y bueno, veré yo cómo es que lo genero, cómo le cargo los datos, o si lo dejo en blanco, o qué pasa. Son situaciones muy raras que aquellas en las que necesito usar transient, más que nada para esta situación que les digo. Tengo un objeto que no es serializable, que no le puedo modificar el código para convertirlo a serializable, bueno, lo marco como transient y no se va a grabar, y punto. Pero no me arruina todo el resto del programa. Finalmente, y ahora sí ya con esto termino, quiero que veamos la ficha. Nosotros, lógicamente, las estructuras de datos que estamos haciendo, como la que hicieron hacer con el Valerio, o la simple list que hicimos las semanas anteriores, las vamos a marcar como serializables para que, ya que nos tomamos todo el esfuerzo en crear una estructura de datos, donde guardar un montón de datos, que va a ser genérica, y todo el tiempo que estamos esforzándonos con esto, si simplemente marcando esa clase, la TCB simple list o la TCB array list o alguna de todas las que hagamos más adelante, la marcamos como serializables y ya nos sirven para guardar datos y cuando se nos ocurra grabarlos completos en un archivo y la próxima vez que arranque el programa levantarlos de un archivo. Y lo único que tendríamos que hacer es marcarlas como serializables. Asimismo, suele ser bastante práctico estos dos métodos que yo programé acá, que programé así nomás, bien rapidito en el main, que acá este método guardar y este método leer. Como esto es algo que siempre vamos a tener que hacer cuando hagamos serialización, y tendría sentido que lo hagamos muchas veces, y todas las veces van a tener la misma estructura, o sea, tanto el leer como el guardar, ¿qué van a hacer siempre? Y bueno, lo mismo todas las veces. Crea el file output stream, crea el output stream, hace el write, cierra. Todo esto va a estar igual, copiado y pegado, todas las veces que querramos guardar datos. ¿Qué va a cambiar? Solamente este objeto B. Si este objeto B, que puse acá por venta, en vez de estar hardcodeado acá, fuera un parámetro del método guardar, este método me queda para todas las veces que yo quiera guardar algo. Lo mismo con el leer. Si en vez de hacer el casting,
yo hago que este leer devuelva un object, acá simplemente podría ser, no importa, un object acá y que retorne el objeto y listo, ¿sí? Object O igual a todo esto y más adelante return O. Y listo, y ya este método de leer me cae justo para poder usarlo todas las veces que yo quiera serializar. A causa de eso, está bueno, y va a ser bastante razonable, que que cuando hagamos estructuras de datos, y proveamos al programador, ya que le damos la estructura de datos, podemos proveerle de alguna clase que se encargue de leer y de escribir datos de nuestras clases. Si programé la clase simple list, la hice andar bien, le hice el iterador, la probé y anda bárbaro, le meto 1.000.000 de datos y se los banca, y bueno, no me cuesta nada también ofrecer un método grabar y un método leer que se encarguen de serializar y deserializar una lista completa de objetos. ¿Sí? En este caso, estos ejemplos que están en la ficha ven que tiene hardcodeado el nombre del archivo. Podría ser un parámetro el nombre del archivo, cosa de que si en mi programa tengo, o el programador que quiere usar nuestra simple list tiene 2 o 3 listas, las pueda grabar en distintos archivos. Pero esta idea de, ya que me tomé el trabajo de ofrecer una estructura de datos, ofrezco también algún método de grabar y de leer, de serializar y de deserializar archivos, estas mismas estructuras de datos, estaría buenísimo y no nos cuesta nada, es simplemente un método así. Ahí van a ver en la ficha que, por lo tanto, termina mostrando una clase llamada TCB Simple List Writer, que se encarga de ofrecer este método write. Recibe una simple list y la graba en un archivo. En este caso el archivo, o sea, no está hardcodeado, sino que se recibe en el constructor de este objeto writer. Este objeto writer recibe entonces la lista y se encarga de tirar esa lista al archivo que hayan elegido en el constructor. Y lo mismo, una clase TCB Simple List Reader, que de la misma manera, en el constructor recibe el nombre del archivo donde queremos leer, desde donde queremos leer, y se encarga el método read de leer lo que encuentre, convertirlo, hacer el casting a TCB Simple List y finalizar retornándolo, este objeto SL. Esta es una práctica bastante razonable, tiene totalmente sentido cuando nosotros programamos estructuras de datos nuestras, ¿sí? De forma tal que, si nosotros quisiéramos hacer el programita, el ejercicio ese que les mostré recién, si tenemos estos métodos, ¿qué tienen que hacer? El programa va a arrancar y va a decir, bueno, instancio un TCB Simple List Reader, le digo que me lea y lo que me devuelva, bueno, será la lista de ventas. Y si en vez de devolverlo me lanza una excepción, bueno, el archivo no existe, o está roto, le pifia el nombre del archivo, lo que fuera, creo una lista nueva y empiezo a trabajar desde cero. Y listo. Entonces, con estas dos clases auxiliares, que son muy fáciles de programar, de verdad, son clases que lo único que tienen es este método, que yo lo programé en el main nomás, bueno, para formalizarlo va a ir a parar a esta clase writer y listo, pero la lógica es la misma. Y con eso, nuestros programas, un programa que lo use, simplemente ¿qué hace? Crea un simple list writer y llama al método write. Y listo. Obligatoriamente, como tiene una excepción chequeada, tenemos que meter estas dos líneas dentro de un try, pero esa es toda la discusión. Y a partir de crear estos dos métodos tenemos, además de la estructura de datos, donde podemos guardar un montón de datos, tenemos fácil dos clases utilitarias, dos clases auxiliares para grabar y leer. ¿Sí? Entonces podemos muy fácilmente resolver cualquier programa que involucre mantener estos datos en memoria y mantenerlos en discos cuando el programa esté apagado. Finalmente, ¿cuál es el único, pero el principal defecto de hacer esto?
ahí tienen un menú, así tienen para copiar como el ejercicio que les pedí. ¿Cuál es el principal defecto de la serialización? No es súper evidente y no se van a dar cuenta rápido, pero hay algo que es importante y que realmente es grave. ¿Por qué esto no me puede reemplazar nunca a una base de datos? Porque la operación de escritura escribe todos los datos de vuelta, pisa todos los datos de vuelta. La lectura lee todos los datos que estén grabados en el archivo completo y los carga todo en memoria. Si yo tuviera, no sé, para este programita que les pido de cargar ventas, si yo grabo las ventas, resulta que soy un supermercado y tengo, no sé, 10.000 ventas en el día, y al día siguiente otras 10.000, y al día siguiente otras 10.000. En un mes tengo, ¿cuánto? 300.000, ¿sí? 300.000 objetos venta, con todos los objetos artículos, con todos los objetos clientes, lo que sea. El archivo se va a poner grande, va a ocupar unos cuantos megas. Cuando quiero registrar una venta nueva y hago la deserialización, se cargan desde el disco duro los 300, ¿cuánto era? No sé cuántos mil, no, dije los 300.000 objetos en memoria, ocupando memoria y perdiendo tiempo en cargarlos todos, obviamente. Hoy no nos damos cuenta, parece instantáneo, pero lleva tiempo. Cargándolos todos los objetos de memoria para agregar uno, y para colmo, más grave todavía, cuando vas a hacer el punto write, cuando vas a serializar de vuelta, se borra, se reemplaza el archivo y se graban de vuelta los 300.001 ahora ventas en el archivo. Vuelve a pisar, no sé cuántos megas ocupará eso ya, cada vez, por cada operación de lectura y de escritura. Entonces, obviamente no es práctico esto para guardar un montón de datos. ¿Sí? Por eso es que esto, como les digo, no va a reemplazar nunca una base de datos. Pero hasta que podamos ver cómo grabar una base de datos, esto nos sirve y nos sirve realmente un montón. Y es muy práctico y es muy interesante. Por lo demás, terminamos acá. No hay mucho para hacer. No hay mucho tiempo. Ya terminamos hace rato la hora. Con esto terminamos la ficha. La ficha, esta es la ficha 7. Semana que viene vamos a seguimos con listas sobre arreglos. Vamos a ampliar un poco más la clase de ArrayList para que funcione y respete lo más que podamos las interfaces de la biblioteca de colecciones de Java, para ver cómo lograr que realmente esta clase nos permitan reemplazar el uso de las bibliotecas de Java con una clase programada por nosotros. Semana que viene vamos a seguir con eso. Y seguramente ese editor lo vamos a tener que utilizar. Lo vemos ahora porque lo vamos a utilizar pronto para hacer ejercicios un poco más complejos. Por lo demás, gente, ¿dudas? ¿Pueden prender el micrófono o chatear? ¿Dónde? Si no hay mucho inconveniente, ya terminamos. Traten de terminar el ejercicio este. Valerio no creo que no les dejó tarea desde la clase de ayer, así que traten de terminar el ejercicio de la carga de las ventas. Ya les pegué ahí en el Slack la dirección del ejercicio. El ejercicio está en la guía de ejercicios número 7, así que ahí tienen si no se los quedaron a toda la consigna, está puesta ahí. Por lo demás, gente, nos vemos ya el jueves que viene.